Buena, Sander. Buena, loco. Oh, ¿por qué hay tan poca gente? ¿Es muy temprano? No es que estábamos acostumbrados a recibir el correo, pero en la misma sala siempre, entonces Sí. algunos nomás ingresamos. Bueno, ya envié el correo. La verdad es que mi hija hizo show ayer en la noche, entonces me costó levantarme un poquito. Ya supongo que tendremos que esperar a que se conecten unos poquitos más. No, deberíamos empezar, profesor, a las 9:41 y ya. Ya. Un minuto es mucho. Bueno, no sé. Puede ser. Ya, pero por último que se conecten 10, ya. Con 10 estamos al otro lado. Ahí me llegó el correo. Oh, chuta que se demoró, yo lo envié hace rato ya. O sea, hace rato, 3 minutos. Y a ver, bla, 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 bla. Todo esto, ok, 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 ok. Sí, me sale que llegó a las 9:40. Bueno, ya hay cantidad, ya se conectó la cantidad que dije. Así que eh, empecemos pues. Ya, dudas, consultas, ¿no? La verdad es que ninguna, porque empecé a dar la materia ayer en la noche. Ajá, bueno, Ayer en la tarde, en realidad. Como perdido entre mis apuntes. ya a ver, entonces, hagamos un pequeño overview de lo que habíamos dicho hasta el minuto. ¿Como lo subí 2 veces, dice usted? No. A ver, a ver, a ver. Voy a revisar inmediatamente. Ah, estoy revisando. A ver, esto es... eh, ya, a ver, en el video que subí ayer, lo primero que se ve es la mona china. Ah, en este de acá, no. Y la... No, pues está bien. No, no veo nada. Yo veo que está todo bien. Ah, puede ser que se refiera a que hay dos videos que dicen la fecha. Estoy respondiéndole a Sebastián. Lo que pasa es que la otra fecha, el otro video es de otro curso. Es cosa de que vea el título. Dice ADA, Análisis y Diseño de Algoritmos, que es un curso de civil. No me asuste, por favor. Ya, respondiéndole a Juan, usted me dijo que las fórmulas para evaluar los sumatorios estaban en Wikipedia, pero no sé buscarlas. Deberíamos tener un curso en la universidad que se llame Aprenda a buscar en Google. ¿Cierto? Hace falta. Pero bueno, vamos a ello. Espérense. New Share.
la pantalla de... Acá estamos en Google y vamos a buscar sumatorias. Wikipedia. A ver, sumatorio. Vamos a ver, ¿qué sale aquí? Uy, todas las fórmulas matemáticas, la sumatoria de I, la sumatoria desde S a T por una constante con una f de n, la sumatoria de 1 partido por I, la sumatoria de 1 partido por K, la sumatoria de I igual m hasta n de I, etcétera, etcétera, las sumatorias de A elevado a I. Acá están. Así que, Vaya. sumatorias, Wikipedia. Ya, a ver, entonces, chuta, vamos a hablar de lo de hoy día, que ya vimos un algoritmo, vimos su peor caso, vimos su caso promedio y su peor caso, y para ayudarnos con el peor caso estaba la noción teta. Pero muchas veces nosotros no queremos describir solamente la función, la función, ya me sacaron mis cosas acá. eh, en particular, por ejemplo, nosotros queríamos decir t del peor caso de n es, por ejemplo, teta de n cubo. Pero muchas veces lo que nosotros no queremos describir solamente el peor caso, nosotros queremos describir la comportamiento completo. Pero entonces nosotros no podríamos decir, por ejemplo, para el ejemplo de ayer, esto, porque eso es mentira. Porque TDN, acuérdese que en el mejor caso se demoraba 1 y en el peor caso se demoraba n cuadrado y en el caso promedio se demoraba n cuadrado. Todo esto en notación asintótica. Entonces, estos tres no pertenecen o no son iguales a teta de n cuadrado, este en particular. Entonces la notación teta muchas veces se nos queda corto para hablar de generalidades. Es por eso que nosotros vamos a ocupar otras notaciones. 1. O mayúscula de G se describe. O mayúscula, déjenme acordarme. O mayúscula es cuando nosotros acotamos por arriba. Entonces son las funciones f de tal manera de que tengo que empezar con la desigualdad. Existe una constante c y una constante n0, ambas mayores que 0, tal que f de n está acotada por arriba, o sea, es menor o igual que la constante c por g de n, para todo n mayor o igual a n0. Si se fijan muy bien, la notación O es la mitad de la notación teta. Y en notación de límite, esto sería que, ¿cuál era la que poníamos arriba? ¿F o G? Creo que G. G de n, partido por F de n. La que quiero que sea más grande es G, así que esto pertenece, el límite, cuando n tiende a infinito, a los reales positivos unión infinito.
Entonces, ¿qué ejemplo tenemos acá? Obviamente, n está acotado por arriba por n cuadrado. Pero también n cuadrado está acotado por arriba por n cuadrado. Eso también es cierto. Porque recordemos que tenemos aún la pertenencia del real positivo en el caso del límite. Y tenemos aún una de las dos descripciones de la definición por desigualdad. Y esta se denomina efectivamente acotar por arriba, porque es por arriba, es más grande. La descripción es más grande. Esta se llama notación O grande o notación O mayúscula. Benjamín pregunta si a él nomás se le interrumpe el video. Sí, hay gente que tiene mala conexión. ¿Qué le vamos a hacer? A usted también. Bueno, yo tengo conexión cableada acá. Sí, conexión cableada. Sí, es O mayúscula de G. Es O mayúscula de G. También tenemos la notación omega mayúscula de G. Y omega mayúscula de G es la otra patita. Es las funciones f, tal que existe una constante y un n0 mayor que 0, tal que f de... no, voy a escribirlo para que quede claro. C por G de n es menor o igual a f de n. No me acuerdo cuál era la PPT, pero es de las primeras dos. No me acuerdo el nombre. Gracias, mona china. Eh, para todo n mayor o igual a n0. Me decepcionó que no se le respondiera en japonés. O y omega combinadas forman teta. Exactamente, don Juan. Exactamente. Exactamente. Pero primero vamos a terminar de escribir. Entonces tenemos que la otra definición es que el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n tiene que pertenecer a los a 0 unión reales positivos. Ahí está. Y entonces fíjense, si nosotros hacemos la intersección entre este conjunto y este conjunto, nos queda los reales positivos, que es la definición de teta de G. Y si hacemos la intersección entre esto y esto, tendríamos las dos partes de las desigualdades y por lo tanto tendríamos la función teta, efectivamente. ¿Alguna duda hasta el minuto? ¿No? Todo bien, profe. Todo bien, vamos. Luego tenemos la notación O chica de G, que para diferenciarla podíamos escribirla así. Que, a ver, de la definición del límite me acuerdo de memoria.
son las funciones f, tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n es infinito. Positivo, obviamente. Pero la definición por desigualdad, vamos a tratar de obtenerla. No me acuerdo, pero voy a tratar de acordarme. Son las funciones f, tal que para toda constante existe un n0 tal que ambas mayores que 0, obviamente, tal que f de n está acotado por arriba por c por g de n, para todo n mayor o igual a n0. ¿Sería esa una forma correcta de describirlo? Déjeme corroborarlo, porque no voy a andarle inventando de más, mejor lo corroboro. Tú sí, por si acaso sí, es la de resolución, está correcto lo que decía su compañero. Veamos. No, no era la de resolución tenía un par de propiedades adicionales. Es la siguiente que es propiedades asintóticas. A ver. No, esa es otra. Entonces estaba en la primera en realidad. En la primera están las definiciones, en la que se llama notación asintótica. Entonces vamos a ver otras cosas. Acá está. Entonces, la... Hoy, ¿dónde está la O chica? ¿Dónde está la O chica? ¿Dónde está la O chica? Creo que sí está en métodos de resolución. Ahí estaba la O grande, pero quiero ver la O chica. Ah, se me perdió la definición de O chica. Por mientras, ¿tienen alguna duda o algo por el estilo? Ah, acá está la definición de O chica. Ah, efectivamente, era tal cual como les dije. Entonces, no cuenté nada y vamos por la otra. Entonces teníamos la definición omega chica, que la omega chica es como una especie de W. A ver, la definición de O grande está en la PPT número 1, notación asintótica. La notación de O chica, y por su contraparte omega chica, está en la PPT resolución. Omega chica, entonces, son las funciones f que pasa lo contrario, pues el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n es 0. Y la definición por desigualdad es la obvia. Las f, tal que para toda constante mayor que 0 existe siempre n0 mayor que 0, tal que c por g de n es menor o igual a f de n para todo n mayor o igual a nc. Entonces tenemos estas, que claramente si usted busca intersectar esto con esto, le va a dar el conjunto vacío. ¿Continúo? ¿Alguna consulta? ¿No? Vamos a ver algunas propiedades interesantes. Y primero, la primera propiedad, la más obvia. Si f pertenece a
teta de G, eso sí y solo sí implica que f debe pertenecer a O de G y a la vez f debe pertenecer a omega de G, ambos grandes. Esta propiedad es relativamente obvia, pero deberíamos demostrarla. Voy a demostrar una de las dos. ¿Cuál quieren que demuestre? ¿La por límite o por la desigualdad? Por límite, profe. Por límite. Entonces, como ustedes saben, como tenemos una doble implicancia, tengo que demostrarla, una implicancia primero y después la otra. Así que vamos a demostrar la implicación hacia la derecha. O sea, lo que sabemos es que f pertenece a teta de g. ¿Qué implica eso? Por desigualdad implica que el límite de n cuando tiende a infinito de g de n partido a f de n es igual a una constante c, tal que c pertenece a los reales positivos. Pero eso implica efectivamente que el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n, pertenece a los reales positivos unión infinito. Porque si pertenece a los reales positivos, va a pertenecer a eso. Lo cual es igual a decir que f pertenece a teta de g. A la vez, el límite, chuta, me va a faltar espacio, pero lo voy a correr. A la vez, eso también implica que va a pertenecer al el límite a los reales positivos unión el cero. Porque obviamente si pertenece a los reales, pertenece a los reales unión cualquier cosa. Por lo tanto, eso implica, o es equivalente en realidad, a que f pertenezca a teta de g. Y con eso tenemos la implicación hacia la derecha. ¿Alguna duda ahí? ¿No? Vamos con la implicación a la izquierda. Implicación a la izquierda. Nosotros sabemos que el límite de g de n partido por f de n, cuando n tiende a infinito, pertenece a los reales positivos unión infinito y el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n pertenece a los reales positivos unión el cero. Tenemos un i. Por lo tanto, el límite de g de n partido por f de n, cuando n tiende a infinito, pertenece a los reales positivos unión infinito, intersección, reales positivos, unión cero. Eso es equivalente a que el límite cuando n tiende a infinito de g de n partido por f de n, obviamente estoy haciendo todo esto a paso tortuga, ¿eh? Pertenece a, puedo hacer distribución a la inversa, r plus unión eso. Y esto de aquí es el conjunto vacío, porque la intersección entre infinito, entre el conjunto que contiene al infinito y el conjunto que contiene al cero,
obviamente es nada, porque no hay ningún elemento que se repita ahí. Son dos elementos dispares. Eso implica, entonces, claramente que por definición, F pertenece a teta de G. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, disculpe, en la segunda línea, en la última parte dice y límite de n que tiene infinito g partido n pertenece a r más u. Sí, me falta espacio. ¿Qué dice después? Me falta espacio. Es la definición de omega, que pertenece a los reales positivos unión el cero. Unión cero. Sí, unión cero. Acuérdese que es la definición de omega, que la vimos hace ¿cuántos minutos más atrás? ¿10 minutos? En todo caso, esto está en las PPT, por si acaso. Ya. Sí, sí, estoy viendo la PPT, pero no logro encontrar lo que estoy Y es viendo. que está, pues eso véalo en otro minuto, está con una animación ahí, así que hay que jugar un poco, pero no importa, lo importante es que también está acá. Entonces, dudas. ¿No? Veamos otra propiedad. Bueno, esa otra propiedad es muy obvia, mejor no la voy a tocar. Esta es interesante. Si f pertenece a teta de g y g pertenece a teta de h, eso implica que f va a pertenecer a teta de h. Eso es transitividad. ¿Por límite o por desigualdad? Por límite. Por límite. Obviamente a la mayoría le gustan los límites. Esto es solamente una implicancia, así que no tenemos demasiado problema. Que f pertenece a teta de g quiere decir que el límite de, cuando n tiende a infinito, no, de g de h, g de n, perdón, partido por f de n, es un real positivo. Lo vamos a llamar c. O no, llamémoslo k, porque c lo ocupamos mucho para otras cosas. La constante k. Y sabemos que K pertenece a los reales positivos. Y por el otro lado, tenemos que el límite de cuando n tiende a infinito de, en este caso sería h de n partido por g de n es igual a un k'. Y tenemos que k' también pertenece a los reales positivos. Ahora, lo que queremos demostrar es cuánto vale el límite cuando n tiende a infinito de h de n partido por f de n. ¿Cuánto valdrá eso? Nosotros sabemos que esto es cierto. Así que como sabemos que lo de arriba es cierto, lo que podemos hacer es multiplicar por 1, que es multiplicar por g de n partido por g de n. Y nos queda límite, cuando n tiende a infinito, de h de n partido por g de n multiplicado g de n partido por f de n. Fíjese que aquí efectivamente hicimos la multiplicación.
Ahora, la multiplicación de límites son los límites de la multiplicación, ¿no? No, eso solamente cuando son cuando son cuando yo sé que son constantes. Sí. Entonces, Profesor, ah, una consulta. Si sí. está multiplicando por G de N, partido por G de N, ¿por qué después lo cambia a F de N? ¿Dónde? ¿En ninguna parte hice eso? Acá cuando escribió el límite de H de N partido por F de N, ¿Aquí? después colocó que iba a multiplicar por G de N partido por G de N, ¿Sí? y después lo escribió como F de N. Me ¿O tinca estoy que confundido? tengo que hacer un paso adicional entonces. Voy a hacer un paso adicional entonces. No es lo que que lo que haya escrito sea mentira. Lo que pasa es que eh, requiere un paso adicional para que se entienda completamente. Entonces tenemos h de n partido por f de n queda multiplicado por g de n partido por g de n. Ahora, el límite, cuando n tiende a infinito, lo que hago es este y este cambiarlos de lugar porque la multiplicación es conmutativa. Así que me queda h de n por g de n partido por g de n por f de n. Ahí sí, Ah, Profe, es lo mismo, ahí ya lo vi. es lo Gracias. mismo, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es que esto es, si solo si son constantes, si solo si son constantes, o sea, no infinito ni cero, esto es igual al límite de h de n partido por g de n multiplicado el límite de g de n partido por f de n. Ya me van a reclamar que lo escribí mal. Esto es solamente posible si los valores son constantes. Y como sabemos que son constantes, entonces lo pudimos hacer. Y esto es igual a k por k', por definición. Acá tenemos esta parte, acá tenemos esta parte. Así que de hecho es k' por k, para que no se me confunda que tengo que hacer la computativa después. Y eso pertenece a los reales positivos, porque la multiplicación de dos reales positivos son reales positivos. Y listo. Ahora sí, dudas, consultas, acotaciones. profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, arriba define el límite de G de N partido por F de N Ajá, y el otro es H de N partido por G de N. G ajá. de N, ¿cierto? Sí, GDN, sí. Es la definición de lo que está acá arriba. Ah, ya. Lo Y traduje, es la definición exacta de lo que dice allá arriba. ya. Y después sale H de N partido F de N. ¿Es como una combinación entre las dos? No, O... esta de acá es la definición de esta. Ah, ya, porque ahí toma... Lo Ya, que, ya. fíjese, tomando la izquierda como verdad, quiero demostrar lo que está en la derecha. Ya, Entonces, esto es verdad y quiero demostrar que esto es verdad. Mm. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Ok, entonces, claro. Ya, obviamente, la transitividad funciona para todas las funciones, no solamente para teta, sino que funciona para omega, para O minúsculo y para omega minúscula. Ustedes la pueden
trabajar como ejemplo. Podríamos ver algunas mañana, pero la transitividad no solamente funciona para teta, funciona para todas las demás. Entonces, suponiendo de que esto está bien, veamos una última propiedad. Ya para cerrar, veamos una fácil, una extremadamente fácil. F pertenece a teta de F. Obvio, ¿no? Porque el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por f de n, que es la definición, perdón, simplemente ocupamos definición, y eso es claramente 1. Y hasta donde yo sé, 1 pertenece a los reales positivos. Por lo tanto, obviamente, eso es cierto. Ya. Con eso podríamos cerrar hoy. Mañana vamos a ejercitarnos más, con más propiedades, y vamos a demostrar más propiedades. Por mientras, diga presente, por favor. Profe, ¿me puede agregar a Moodle? No está en Moodle. Ya, todos los que no estén en Moodle, por favor, me mandan un correo a rtorres@ubiobio.cl, donde me diga, profe, no estoy en su curso de Moodle. Con su correo lo agrego al curso de Moodle. No se le olvide poner nadie presente, por favor. ¿Qué más? No sé si hay alguna duda, consulta, acotación, comentario, antes de que cerremos hoy. Profe, la dirección de reunión es la misma todas las clases, ¿cierto? Cierto, La contraseña es- igual. de hecho, es mi idea de reunión personal, por lo tanto, todas las clases de todos los cursos lo hago con esta misma idea. Ah, ya. Es que en el caso si no llegaba el correo, Sí, claro, sí, en realidad no debería ya enviarles correos todas las clases para recordarles que tienen clases, ¿no? Pero sí, por eso. Ay, la weá. ¿what? Absténgase de proferir improperios en mi clase, por favor. Todavía está encendida la grabación. Da lo mismo. Bueno, quedó grabado. Pero bueno, no nos vamos a poner puristas, po. Con la carita del gatito. ¿Me perdonas? Dice, te perdono, con la cara de los gatitos, como está el meme ese, con el escrito como el forro, es como pernas, una cosa así. Ya, espero que nadie se le haya olvidado poner presente, y con eso cerramos la clase de hoy y nos vemos, exactamente, nos vemos mañana. Chau, chau. Chao. Chao, chao. Chao, profe.